Una historia inusual con un elefante en la India en 2015 cerca del distrito de Chatra, que se encuentra a unos 160 kilómetros de la ciudad de Ranchi. Un día, hace unos 6 años, una manada de unos 60 elefantes estaba pasando por la zona de Chatra. Estos cruces de grandes mamíferos eran un fenómeno habitual aquí. A pesar de su gran tamaño, los elefantes son criaturas muy gentiles y amorosas. Los residentes locales no les tienen miedo en absoluto. Solo se vuelven agresivos cuando sienten peligro y necesitan defenderse. Como se sabe, los elefantes se mantienen en grandes manadas con divisiones de hembras y machos. Solo se juntan durante la época de apareamiento, y después las hembras crían a las crías juntas. Ese día, los aldeanos vieron a una elefanta cavando un agujero con su trompa, lo cual es un comportamiento normal para ellas, pero cuando el animal había estado cavando durante casi 10 horas seguidas y no se detuvo ni siquiera por la noche, mientras la manada se había ido hace mucho tiempo, la gente se dio cuenta de que algo andaba mal, pero no podían entender qué estaba pasando. Observaron a la elefanta desde la distancia, pero tenían miedo de acercarse, ya que podría ser peligrosa si estaba herida. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y qué quería desenterrar? Esta pregunta preocupaba e intrigaba profundamente a los lugareños, especialmente porque estaba claro que algo la inquietaba. La elefanta estaba muy cansada y casi se derrumba, pero no prestó atención a nadie y continuó cavando. Su comportamiento preocupaba cada vez más a la gente, ya que intentaban comprender el extraño comportamiento del animal. Y esta vez, no había otros elefantes cerca, así que había decidido quedarse. La gente ya no podía quedarse de brazos cruzados viendo lo que estaba pasando, ya que la elefanta había estado cavando durante casi 11 horas, querían ayudarla sinceramente, pero todavía no entendían qué estaba pasando. Finalmente, uno de los residentes, Jitendra Tiwari, decidió acercarse y ver qué había dentro del agujero. Sabía que no debía asustar al animal, ya que era peligroso, así que se acercó cautelosamente y pudo ver la cara de la elefanta, que parecía enojada pero al mismo tiempo asustada, dijo a los aldeanos cuando regresó a la multitud. Pero lo más importante, la misión de reconocimiento de Tiwari no fue en vano, se enteró de lo que la elefanta estaba tratando de desenterrar. Después de que los aldeanos se enteraron del objetivo de la excavación de la elefanta, decidieron que debían ayudarla sin importar qué, pero necesitaban un plan de acción para ello. Finalmente, los aldeanos idearon un plan. Decidieron distraer al animal con comida, por lo que llevaron un carro lleno de plátanos y otras deliciosas comidas más cerca de ella, sabiendo que los elefantes los aman. Sin embargo, ella ni siquiera se dio cuenta de la comida, aunque estaba claro que estaba tan exhausta que casi se caía, pero continuó cavando con todas sus fuerzas restantes. Lo único que la gente podía hacer era esperar. La elefanta estaba cada vez más cansada, y se cayó, pero se levantó inmediatamente, como un boxeador, preparándose para recibir el siguiente golpe. Fue en ese momento que ella notó el carro de comida y se dirigió hacia él. Finalmente, era hora de actuar. Los aldeanos se acercaron cautelosamente al pozo y vieron que un bebé elefante había caído en la zanja, y la madre elefante estaba tratando de alcanzarlo, pero solo lo empeoraba al arrojar tierra dentro con su trompa. La gente sabía que el tiempo se estaba agotando y tenían que actuar con mucho cuidado para que la madre elefante no los notara, y no debían tocar al bebé o ella lo entendería y dispersaría a la multitud. Los aldeanos comprendieron que para ayudar a la madre a salvar a su bebé, necesitaban retirar el montón de arena del borde del pozo que ella estaba tirando dentro. De lo contrario, no podrían salvar al bebé. No era solo una operación de rescate, la vida del bebé elefante estaba en juego. Después de retirar la arena, la gente alejó el carro de comida para que la madre pudiera regresar a su bebé, que todavía estaba al borde de la muerte. La multitud de residentes locales esperó cerca, conteniendo la respiración, esperando el resultado de la operación de rescate. ¿Podría la madre sacar a su bebé? Después de agotar 11 horas, la elefanta finalmente logró abrazar a su bebé exhausto y asustado con su trompa, que estaba cubierto de tierra. Con unos tirones, logró sacar al bebé del pozo. La multitud respiró aliviada. Había funcionado. Finalmente, la madre elefante pudo relajarse, ya que su bebé estaba a salvo a su lado.
Y un poco más tarde, los aldeanos de la aldea de Chatra fueron testigos de una conmovedora escena cuando la madre elefante y el bebé elefante, con sus trompas entrelazadas, se alejaron, probablemente para alcanzar a su manada.